trasladamos hasta la Conferencia Episcopal Venezolana. Allí se encuentra nuestro compañero Michael Iriarte y nos tiene información. Saludos al contacto, lo establecemos a esta hora desde la Conferencia Episcopal Venezolana. A mi lado se encuentra el ministro para Educación y presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos parte de su declaración. Sirvió de intermediación para lograr esta importante reunión para construir puentes de diálogo hacia la paz tan anhelada por todos los venezolanos y venezolanas. Hemos explicado, como lo hemos hecho con todos los sectores, las motivaciones, el propósito de la convocatoria constitucional hecha por el presidente Nicolás Maduro. Ellos han expresado sus opiniones, han expresado sus dudas, hemos intentado aclararlas. En primer lugar, que no se trata de una constituyente comunal, es una Asamblea Nacional Constituyente de iniciativa ciudadana que va a ser electa por voto directo, secreto y universal en todos los circuitos, tanto sectoriales como territoriales. Hemos hablado del propósito fundamental de esta iniciativa, que es lograr un espacio para el diálogo político, para el encuentro entre los venezolanos y venezolanas, para dejar sentado en el ordenamiento jurídico y constitucional unas bases sólidas que hagan posible la convivencia basada en el reconocimiento mutuo entre los venezolanos y venezolanas, independientemente de nuestro carácter multiétnico, pluricultural, social, político e ideológico, ¿no? Ellos también, con ellos hemos abordado temas de la situación nacional y especialmente el tema de la violencia y su lamentable y triste saldo de personas asesinadas en diversas circunstancias. Le hemos presentado un informe donde aclaramos uno a uno los casos en los que venezolanos y venezolanas, valiosas vidas de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas, han sido cegadas por una violencia absolutamente irracional. Y finalmente, en un acto muy cristiano, muy espiritual, hemos culminado la sesión, esta reunión del día de hoy, con una oración por la paz de nuestra patria, por que exista toda la voluntad de todos los sectores para, como lo ha pedido el Papa Francisco, construyamos puentes de diálogo entre venezolanos y venezolanas que somos. Nosotros agradecemos en nombre del presidente de la República haber sido recibidos por nuestra Iglesia Católica, por la jerarquía de la Iglesia Católica, que reconocemos como cristianos y católicos que somos, pastores de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Ministro, el Vaticano dijo que quería elecciones, el Vaticano dijo que quería elecciones. Es importante, la sociedad pide elecciones. ¿Por qué hacer una Asamblea Nacional Constituyente y no elecciones tal como lo pide el país y como ya están vencidas desde 2016? La Asamblea Nacional Constituyente son elecciones secretas, directas y universales. Si hay elecciones regionales, nosotros iremos. Y habrá elecciones presidenciales en el 2018. De manera que de aquí en adelante lo que viene son elecciones. Cuando la constituyente modifique la constitución y cuando se agregue el artículo de la constitución, ¿esa será votada también? Bueno, a la iglesia no le corresponde, no es un partido político participar del proceso constituyente. Simplemente ellos han escuchado las motivaciones que ha tenido el presidente para convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente. Le corresponderá a ellos, bueno, expresar la opinión que tienen al respecto. ¿Las modificaciones a la Constitución, ministro, serán votadas luego, para ser aprobadas por el pueblo o dependerá de lo que diga esa Asamblea Constituyente? De acuerdo a lo que está plasmado en las actas de debate y a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y nosotros en eso lo acompañamos, creemos que lo más pertinente en el espíritu de la democracia participativa y protagónica es que sea consultada. ¿Elecciones sectoriales se descartan? ¿Elecciones sectoriales se descartan en esta Asamblea Nacional? No, están propuestas en el decreto y en las bases comiciales que se van a presentar en las próximas horas, en los próximos días. Las elecciones sectoriales son absolutamente válidas en el contexto de que nuestra Constitución reconoce sujetos protagónicos, sociales, que ejercen de manera directa la democracia. Y en esos sectores, con los registros institucionales, universales y validados y validables por cualquier institución,
será también por elección directa, secreta y universal. Entonces ese decreto está por encima de la Constitución, ministro. Ministro, el decreto está por encima de la Constitución. ¿En qué parte de la Constitución dice que no puede haber elecciones sectoriales? ¿Dónde lo dice? No lo dice. Efectivamente lo reconoce, dice que hay una democracia participativa, protagónica, y reconoce en varios artículos que existen los pescadores, que existen los indígenas, que existen los etcétera. 2016, Son varios artículos. Sería bueno que los leyeras bien, porque son muchos. Ministro, el día de ayer, ministro, la el día... Iglesia Católica como mediador. ¿Ah? ¿Promueve entonces la conferencia episcopal como mediador? No, le hemos expresado que ellos, como pastores de todos los venezolanos y de todas las venezolanas, podamos efectivamente contribuir a que la oposición, la llamada Mesa de la Unidad, se siente a retomar la hoja de ruta que acordamos con su santidad Juan Pablo II, con el representante, del Papa Francisco y con los expresidentes. Hay una hoja de ruta que nos lleva a una solución pacífica del conflicto institucional planteado por el desacato de la mayoría de la oposición venezolana. Hay un documento de convivencia donde nos comprometimos a renunciar al odio, a la violencia, a la intolerancia. Si retomamos esos documentos, podemos rápidamente retomar la paz en nuestro país. Ministro, hay elecciones el año pasado, elecciones vencidas. ¿Por qué hacer elecciones entonces de una Asamblea Nacional Constituyente? Hay elecciones vencidas en el año 2016. ¿Por qué hacer entonces elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente y no elecciones regionales como lo establece la Constitución? Y el CNE había tenido un programa. La Constitución prevé que en cualquier momento, en el 348, por iniciativa del Presidente de la República, de la Asamblea Nacional con sus 2/3 partes, de los cabildos y de la iniciativa ciudadana, se puede convocar a una Asamblea Constituyente. Es perfectamente constitucional. Nosotros no nos oponemos a que haya elecciones regionales. Si las hay, iremos. Y elecciones presidenciales habrá en el 2018. ¿Usted le exhortó al CNE para unas elecciones? Una constituyente. Bien, palabras del ministro para la Educación, Elías Agua, y presidente de esta comisión para la Asamblea Nacional Constituyente. El ministro Elías Agua y presidente de esta comisión para la Asamblea Nacional Constituyente ha dicho luego de sostener esta reunión con la Conferencia Episcopal Venezolana que lo que hicieron fue plantearle las posibilidades y plantear que desde el gobierno pues pretenden hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Elías Agua también ha dicho que están abiertos a unas elecciones regionales, como lo establece la Constitución. Recordemos que las elecciones regionales están vencidas desde el año 2016 y según el CNE había un cronograma para este año 2017 y debía realizarse elecciones regionales en el primer semestre, tal como lo dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucenas, durante finales del año 2016. Recordemos que el presidente de la República convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Acá pues se recibió a la directiva y a la representación del gobierno nacional. Estuvo la conferencia episcopal. Estamos esperando declaraciones del monseñor y presidente de la conferencia episcopal, Diego Padrón, quien pues va a declarar y va a fijar postura luego de esta reunión con Elías Agua y distintos voceros del gobierno nacional, voceros también de una comisión presidencial. Recordemos que desde el Vaticano el monseñor Pietro Parolin pues dijo que una salida para Venezuela serían elecciones. También acá estuvo el presidente de la Casa de la Fundación, Arturo Uslar Pietri, quien pues avaló estas decisiones desde el Vaticano. Nosotros seguiremos acá en la Conferencia Episcopal Venezolana llevándoles detalles de todo lo que se genere, esperando pues declaraciones de la Conferencia Episcopal, la directiva de esta Conferencia Episcopal Venezolana, Irlenis. Gracias, Maiker, por la información. Así es, estaremos muy atentos y volveremos a tener contacto contigo en la Conferencia Episcopal Venezolana.